bienvenido nuevamente a este nuestro tiempo de estudio. Como siempre es un placer darte la bienvenida y es nuestro deseo que puedas tener a tu mano un bolígrafo, tu cuaderno para anotar y por supuesto la Biblia. Hoy vamos a buscar muchos versículos bíblicos, por lo que por favor te pido que tengas tu Biblia a la mano y los vas anotando mientras yo te los voy dictando. Como bien sabemos, venimos hablando acerca de las iglesias del Apocalipsis y ha sido una serie de enseñanzas maravillosas que espero que hayas podido disfrutar, que haya podido el Señor ministrar tu corazón y que pueda ser el Señor pues ayudándote a discernir aquella área en la cual Él quiere llevarnos a crecer o Él quiere afirmarnos. Amén. Hoy continuamos, faltaba una iglesia por tratar y es la iglesia de Tiatira y es justamente la iglesia de la cual vamos a hablar hoy. Y el tema que tengo para hablar es perseverando en la doctrina de Cristo. O sea, quiero que durante toda la clase tengas el título, el tema de la clase en la mente. Perseverando en la doctrina de Cristo. Y alguien dijo, un escritor cristiano dijo: estudiar estas cartas y sentirnos identificadas con ellas, nuestra condición, sería más eficaz que la predicación de 100 sermones. Me parece un pensamiento completamente acertado y que comparto completamente debido a la gran bendición que hemos tenido al venir estudiando estas cartas y cómo el Señor ha venido ministrando con nuestro corazón y con nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la iglesia, nuestra manera de comportarnos. Así que hacemos bien en revisar constantemente el contenido de estas cartas porque, como decía Wendy en clases pasadas, el que tenga oídos para escuchar, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. O sea, no es el mensaje que trae una maestra, yo te lo transmito, las maestras te lo transmitimos, pero es la voz del Señor el que quiere comunicar el mensaje a las iglesias. Y es bastante curioso que la palabra oír, si quieres apuntarlo, en el griego y en el hebreo tiene el mismo significado o la misma implicación que es obedecer. O sea, cuando el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo, lo traducimos a lo que significa el oír, sería el que tenga oídos para oír, obedezca lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, son enseñanzas que no solamente deben ser oídas, sino que el propósito es que sean obedecidas. Entonces, avanzamos, empezaremos a estudiar la iglesia de Tiatira y nos ubicamos en el capítulo 2, versículo 18, por supuesto, del libro de Apocalipsis. Como hablaba Tiatira, es una ciudad, actualmente existe con otro nombre, pero sigue siendo una ciudad. Y curiosamente es la ciudad más pequeña en comparación con las otras iglesias, las otras ciudades, a las cuales el Señor dirigía las cartas. Tiatira era la más pequeña de las ciudades, pero a su vez contenía el mensaje más largo que el Señor quería comunicar y ya lo vamos a venir desglosando. Voy a tocar algunos aspectos importantes. Y para tocar un poco el contexto histórico, primeramente déjame decirte que Tiatira significa la que no se cansa de sacrificar, la iglesia que tolera el pecado. Y un poco el contexto, lo que era la vida en aquellos tiempos en esta ciudad, dice que la ciudad de Tiatira era conocida por sus grandes fábricas de tela y era considerada un gran centro comercial donde convergían pues muchísimas empresas, muchos centros corporativos de artesanos. Tenía la ciudad mucha perversión espiritual, había santuarios de brujería, ocultismo y adivinación. Y quiero que apuntes conmigo los dos grandes problemas que tenía esta ciudad, o mejor dicho, los dos grandes problemas que tenía la iglesia de Tiatira. Primero, normas morales relajadas. Toleraban el pecado.
Es considerada como la iglesia que tolera el pecado. Y esto se debía a que se celebraba en esa ciudad, dado a que era un gran centro comercial, banquetes en templos paganos, y la carne, consumida era sacrificada a los ídolos. La iglesia estaba participando de estas celebraciones. No tenía la iglesia discernimiento. Estaban tolerando en demasía el pecado, y aquí una reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto puede la iglesia, el que se dice ser cristiano, para participar de las prácticas del mundo y ver comprometida su moral, su santidad delante del Señor? Y quiero que apuntes además el otro problema que tenía la iglesia de Tiatira, y me voy a enfocar muchísimo en ella, que es que toleraban las falsas doctrinas, corrompiendo la doctrina de Cristo. Te lo repito, toleraban las falsas doctrinas, corrompiendo la doctrina de Cristo. En el capítulo 2, vámonos al capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 18, el mensaje de Tiatira dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Vamos a detenernos un poco aquí. Como les venía diciendo, uno de los grandes problemas que tenía esta iglesia es que estaba corrompiendo la doctrina de Cristo, y lo vemos en la revelación tan maravillosa que hace el Señor de su persona a la iglesia. Si nosotros, como hemos venido estudiando, hemos visto cómo el Señor se le presenta a las otras iglesias como el que tiene las 7 estrellas en la mano, como el testigo fiel, como el amén, como el que tiene la llave de David, el cual abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Pero en este caso en específico, en la iglesia de Tiatira, es asombroso porque el Señor se presenta en toda plenitud de su deidad. Él se presenta como el Hijo de Dios en su plenitud, y esto debido a que se estaba corrompiendo, se estaba comprometiendo esta doctrina fundamental del cristianismo, de la iglesia, y se presenta el Señor con sus ojos como llama de fuego, así como se había presentado en la revelación en el capítulo 1 de Apocalipsis del apóstol Juan. Y esto nos indica sus ojos como llama de fuego, su poder escudriñador, su mirada ardiente contra el pecado. El Señor se afirma, como venía diciendo Janiel, afirma su identidad, su persona, para contrarrestar la mentira, y se presenta con sus ojos ardientes, con su mirada ardiente contra el pecado, porque esta iglesia toleraba el pecado, y dice que sus pies, semejante al bronce bruñido, también era símbolo de juicio. O sea, Cristo, quien recibió del Padre todo poder, toda autoridad para juzgar el pecado, está, y se le afirma y se le presenta a la iglesia, y se le revela y le dice: yo soy el Hijo de Dios, y yo vengo presuroso contra ti, porque yo quiero que tú me des cuenta por qué estás permitiendo que la doctrina sobre la cual está fundamentada tu fe sea corrompida, por qué estás permitiendo que en la iglesia haya personas que hayan permitido que la inmoralidad se establezca en algunos miembros de ella. Entonces, Cristo, como el Hijo de Dios, estableciendo la verdad sobre la cual está fundada la iglesia, doctrina que se está queriendo corromper por las falsas doctrinas. Cristo contrarrestando la mentira con la revelación de su persona. Y si hay una doctrina atacada, no solo en estos tiempos, desde tiempos atrás, desde la fundación de la iglesia, es precisamente la doctrina de Cristo, la doctrina de Jesús como el Hijo de Dios. Y pudiésemos meditar un poco y decir: pero ¿por qué basta tú presentar a Cristo para que de una vez las personas lo rechacen? Y eso puede pasar en el mundo porque no han venido al conocimiento del Hijo de Dios, pero que en la misma iglesia se tropiecen con la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios. ¡Wow! No nos sorprende entonces que el Señor haya sido tan firme
en su afirmación como hijo de Dios y en su revelación a esta iglesia y en el mensaje que le llevaba. Entonces tropiezan cuando se enseñan falsas doctrinas que atacan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Tropiezan con Cristo porque no tienen al Hijo, y el que no tiene al Hijo, dice, no tiene la vida. Y es que esta doctrina es fundamental, es el fundamento de nuestra fe, de nuestra iglesia. Sin ella no hay cristianismo, sin ella no hay fe, no hay salvación. Seguiríamos nosotros muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Continuaríamos nosotros en tinieblas. Quienes atacan la doctrina de Cristo como Hijo de Dios niegan su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su obra, su ministerio, sus milagros, su muerte, su pasión, su sacrificio en propiciación por nuestros pecados, su resurrección de entre los muertos, y que constituye para el pueblo de Dios, para su iglesia santa, la mayor esperanza que conservamos y que anhelamos que el Señor venga pronto. Entonces busca Satanás infiltrar en las iglesias doctrinas que van directamente a atacar los fundamentos de la iglesia y van directamente a atacar la persona de Cristo como Hijo de Dios. Vamos a buscar en segunda de Juan, vamos a leerlo juntos, en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Lo puedes leer en tu casa a partir del 4, pero acá por cuestión de tiempo vamos a leerlos a partir del 9. Dice: cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese es el que tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y vamos a desarrollar un poco a qué se hace referencia. Cuando Cristo alaba a su iglesia, volvemos a Tiatira. Él dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. El Señor alaba a esta iglesia. Era una iglesia que venía con un constante crecimiento. Era una iglesia que tenía amor, que tenía paciencia, que tenía servicio. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿En qué radicaba? Porque el Señor se presenta como el Hijo de Dios y contrarresta los problemas que venía pasando. Si vemos que el Señor alaba a la iglesia por todo esto, ya lo vamos a ver más adelante, y quiero aquí detenerme un poco y hacer una comparación con la iglesia de Éfeso. Recordemos que en Éfeso el Señor también alabó a la iglesia, y la alabó también por su perseverancia, la alabó por su paciencia, por su esperanza, y la alabó por su sana doctrina. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: yo conozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, el Señor alababa de la iglesia de Éfeso que ellos tenían celo doctrinal, ¿no? Y eso era porque en el libro de Hechos, anótalo por favor, en el capítulo 28 dice así: la iglesia de Éfeso había seguido el consejo del apóstol Pablo, quien le dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Por tanto, velad. En la iglesia de Éfeso había abrazado el consejo y la exhortación del apóstol Pablo, y por eso cuando vinieron engañadores a la iglesia, ellos los hallaron mentirosos, tenían discernimiento, habían tenido celo por la doctrina, y el Señor lo alabó. Ya como estudiamos en clase pasada, no quiero redundar en ello,
La acusó pues de que habían, aunque tenían celo doctrinal, habían dejado su primer amor. Pero yo lo traje a colación acá porque quería compartirlo con Tiatira, porque el Señor la alaba también a Tiatira, y a diferencia de Éfeso, Tiatira también venía haciendo todas estas cosas, tenía fe, paciencia, esperanza, venía creciendo en amor, pero se había relajado en la doctrina, y es el peligro y la amonestación que el Señor le da en el capítulo 2:20, y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, quiero hacer énfasis aquí, o sea, ella se autollamó profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y se usa el nombre de Jezabel, y la ubicamos a este personaje, a esta mujer, era la reina y la esposa del rey de Israel, Acab, quien le dio a la reina, a ella como reina, toda autoridad. Y esta mujer hizo barbaridades, llevó al pueblo a la fornicación espiritual, mató a los profetas, persiguió al profeta Elías para matarlo, estableció el culto a Baal, sacrificaba a los ídolos, y lógicamente no es la misma mujer porque la diferencia muchísimos años de separación, pero sí el Espíritu Santo hace referencia a ella y le pone el mismo nombre de aquella mujer, porque es el mismo espíritu, el espíritu jezabélico que quiere introducirse en las iglesias, no solo de Tiatira, porque el mensaje es para todas las iglesias. Se le dio a Tiatira, pero debía ser leída en todas las iglesias, como bien sabemos. Entonces el Señor exhortaba a que en esta iglesia se le estaba dando entrada, y había permitido de que esa mujer se autoproclamara, se autollamara profetiza, y enseñara a los siervos del Señor, infiltrando así en la iglesia a Satanás para desviar a los hermanos a la idolatría. Y este es el punto en el cual ellos se volvieron tolerantes al pecado, la inmoralidad, la fornicación espiritual, el paganismo, los pecados sexuales, el adulterio, la fornicación, tanto en lo literal, había adulterio, había fornicación, tanto en lo natural como en lo espiritual también. Entonces entender que esta Jezabel representa el espíritu manipulador, controlador, que incita al pecado y que quiere corromper la doctrina de Cristo. Y muchas veces estos falsos profetas y estos falsos maestros no llegan a la iglesia y dicen: ¿sabes qué? Tengo el espíritu de Jezabel, vengo para engañarte, vengo para desviarte, vengo para corromper tu fe, para corromper tu esperanza, para hacerte llevar a que sacrifiques a otros ídolos, para que rindas culto a otros dioses, para que niegues al Señor que te ha salvado, al Señor que te rescató de las tinieblas. Esta iglesia estaba prestando oído a las enseñanzas diabólicas. Mira lo que dice el Señor de ella, dice que se dice profetiza, en el 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí viene el Señor con su juicio, porque viene el Señor para juzgar a estos falsos maestros, profetas que quieren dañar la iglesia del Señor, y dice: yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Iglesia, atenta, porque los apóstoles todos yo estudiando, todos nos alertaban acerca del mismo peligro espiritual. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, los discípulos que esta mujer había ganado. Y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, el Señor viene pronto para juzgar a su iglesia. Él con sus ojos como llama de fuego, con ese poder escudriñador que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo juzga, y que ha recibido toda autoridad del Padre para juzgar no solamente al mundo, sino también a la iglesia, y hacerla llamar para que la iglesia se vuelva. Si hay algunos que hayan caído en este pecado y que hayan caído en estos engaños, pues darle la oportunidad de arrepentimiento. Pero era solamente una parte de la iglesia, no era toda la iglesia, porque mira lo que dice más adelante, dice: pero vosotros, a los demás, los que están ante Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido a los que
a los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Mira qué enseñanzas tan terribles tendría que tener esta mujer para que el Señor dijera que enseñaba las profundidades de Satanás. Yo digo, no os impondré otra carga. Y es que siempre el enemigo, la doctrina que va a atacar, como lo he venido diciendo, es la deidad de nuestro Señor, la fe en la cual estamos fundamentados y la esperanza que tiene la iglesia. Los profetas y los maestros, los apóstoles nos decían que vendrían falsos profetas y falsos maestros. Eso lo podemos ver en Primera de Timoteo 4.1. Pues te ruego que por favor lo anotes. Primera de Timoteo 4.1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo 4.3 habla de que llegará el momento en que la iglesia, muchos no sufrirán la sana doctrina. En Tito 2.1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Todo aquel que quiera llevarme y darme un mensaje que esté fuera de esta palabra es una doctrina de demonio. No hagas caso a ella, porque bien lo dice el Señor, como había una parte de la iglesia que no estaba participando de esto, pero con su silencio también estaba tolerando el pecado. Una parte estaba corrompida, pero la otra que no lo estaba participando de ello al quedarse callado, al no exhortar. Y vemos que esta mujer enseñaba desde el liderazgo, y como líderes debemos tener el discernimiento que nos da el Espíritu Santo y escudriñar y juzgar todas las cosas, porque este Espíritu busca es colocarse en lugares de autoridad, en lugares donde pueda arrastrar personas tras enseñanza diabólica. En segunda de Pedro 2, del 1 al 2 dice: pero hubo también entre el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Reafirmo lo que vengo diciendo. Siempre las falsas doctrinas, las herejías vienen a atacar al Señor que los rescató, y se negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Iglesia, es tiempo de arrepentimiento. En estos tiempos el apóstol Juan dice: hijitos míos, con toda la ternura del Padre en su corazón, dice: hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso está en Primera de Juan, en el capítulo 1, del verso 8 al 10. En estos tiempos nadie puede decir: estoy libre de pecado. Todos los días, como lo venía diciendo, todos los días es la oportunidad de la iglesia para vivir conforme a la voluntad del Señor, para despojarnos del peso, de todo peso de pecado, de todo aquello que genera carga sobre nuestra vida espiritual. Es tiempo de volvernos al Señor. Si hay alguno que se ha extraviado de la verdad, si hay alguno que está dudando de la fe, si hay alguno que su fe se ha apagado, si hay alguno que ha permitido tolerando el pecado y que haya caído en inmoralidad, si hay alguno que esté fornicando, si hay alguno que esté adulterando, si tu mirada se te ha desviado, yo te pido en el nombre de Jesús: cuida tus ojos, cuida tus oídos, porque estamos en tiempos peligrosos en donde el enemigo enviará espíritus engañadores a la iglesia. Y también somos tentados, dice la palabra, no solamente por espíritus engañadores, sino de nuestra propia concupiscencia. Es tiempo de nosotros mirarnos hacia adentro y evaluar nuestra vida. Para eso el Señor envió estas cartas, para juzgar, para que nos examinemos y veamos nuestra condición delante del Señor, si hemos
dejado introducir encubiertamente, porque como les decía, estas herejías o el pecado o la inmoralidad entra muy encubiertamente, son como las zorras pequeñas que dicen no te das cuenta cuando entran, pero cuando vienes a ver tienes la casa ya destruida. Y el apóstol Pablo decía, un poco de levadura leuda toda la masa. La iglesia de Corintios, recordemos, sufría graves asuntos de inmoralidad, de fornicación, de adulterio, de sus miembros. Cuestiones tan terribles que dijo el apóstol Pablo, ni aún se nombra entre los gentiles, porque entendemos que estamos viviendo tiempos peligrosos. En el mundo la inmoralidad está en su máximo esplendor, o sea, ahora se le está dando legalidad al pecado, ahora se está institucionalizando la inmoralidad, pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No puede ser la iglesia complaciente con el pecado, no podemos dejar que al cuerpo entren inmoralidades que puedan traer juicio para el cuerpo de Cristo, porque dice, como dijo el apóstol Pablo, y lo repito, un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado es como el cáncer, que cuando entra al cuerpo, si no se ataca a tiempo, dice que provoca metástasis y daña todo el cuerpo, provocando que el mensaje del evangelio no llegue con eficacia, provocando que hayan congregaciones heridas, provocando que hayan miembros heridos, provocando daños, provocando un sinfín de acontecimientos que, si bien hacemos en aceptar y recibir la exhortación, las palabras del Señor, la exhortación de los apóstoles, pues estaremos apercibidos para descubrir cuando quieran venir todas estas cosas. Es tiempo de velar, como aconsejaba el apóstol Pablo, velad en todo tiempo. Dice, todos los días, el que esté firme, mire que no caiga. Es cuestión de todos los días, de estar apercibidos todos los días y de tener nuestro discernimiento despierto todos los días. No podemos dejar un día, iglesia, sin tener comunión con el Señor, sin tener comunión con el Espíritu Santo, sin tener intimidad con el Padre. No puede pasar un día sin que nosotros leamos esta santa verdad. No podemos dejar que se nos pasen los días en las rutinas, en los placeres de este mundo, en otra cosa que no sea la santidad, el buscar al Señor. Y ciertamente tenemos una naturaleza que es débil. Tenemos una carne que constantemente nos quiere arrastrar hacia el pecado. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades, y nosotros no estamos exentos de pecar, no somos los más santos, no somos los más perfectos, pero dice la palabra, 7 veces cae el justo, pero 7 veces el Señor lo levantará. No importa si has pecado, levántate y arrepiéntete y el Señor te lavará y el Señor te honrará y te alabará, pero no te quedes tirado en ese estado, no te quedes tirado en el pecado. Si hay alguien, insisto, que haya dejado que entren cosas que sabes que no están bien delante de los ojos del Señor, por favor, recibe la exhortación a tiempo, porque dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Siempre va a haber la oportunidad del Señor para el arrepentimiento. Siempre va a haber la oportunidad del Señor para el arrepentimiento, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es bondadoso y porque Él no quiere que nadie se pierda. Y si pecamos debido a una debilidad, levántate. El problema es cuando nos volvemos practicantes del pecado, cuando sabemos que algo está mal delante del Señor y aún así perseveramos en hacer lo malo. Entonces, cuando es este caso, el Señor dice que ya no hay más ofrenda por el pecado. Cristo murió una sola vez y por todas. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Y si tú persistes en practicar el pecado, en deleitarte el pecado, en maquinar el pecado, el saber que estás cometiendo alguna inmoralidad y que eso va a pasar desapercibido delante del Señor, estás equivocado. El que se vuelve practicante del pecado, ya no hay más sacrificio, ya Cristo hizo el sacrificio perfecto. Lo que nos queda, dice el apóstol Pablo, es una horrenda expectación
de juicio. No quiere el Señor que eso acontezca, pero el Señor es amor, pero el Señor también es fuego consumidor, siempre lo digo. Dice en Isaías que su trono está establecido, escúchame bien, sobre justicia y sobre juicio. Pero delante de su rostro dice que va la verdad y la misericordia. Y en una de las epístolas dice que la misericordia del Señor siempre triunfa sobre el juicio. Siempre va a haber la misericordia del Señor dispuesta para cada uno de sus hijos. En esta iglesia había quienes estaban cometiendo pecado, habían quienes estaban tolerando el pecado, habían quienes estaban coqueteando con el mundo, habían quienes estaban siendo partícipes de las celebraciones que se hacían en esta ciudad. Y es el punto en el cual nosotros podemos meditar, y es que hasta qué punto como cristianos podemos nosotros aceptar o adoptar las prácticas de este mundo en los negocios, en el trabajo, la familia, los estudios. Hasta qué punto nuestra participación en la sociedad compromete nuestros principios. Quiero que te lo respondas tú a lo interior. En un mundo en que cada vez hay más inmoralidad, pero el apóstol Pablo decía, ya ellos lo juzgará el Señor, al mundo lo juzgará el Señor. Pero los apóstoles se encargan de exhortar es a la iglesia, de cuidar es a la iglesia. Y nosotros, como les decía, la iglesia es diferente al mundo. Vivamos cada día como si Cristo viniera hoy. Vivamos cada día como si Cristo viniera hoy. Preparados, firmes en la verdad, como nos hablaba Hani en clases pasadas. Preparados para recibir al Señor. Vámonos al libro de Romanos 12. Y es que el relajarnos en la doctrina tarde o temprano nos llevará al pecado. Pero también el pecado, el ser tolerante con el pecado, tarde o temprano nos llevará a desviarnos de la doctrina. Amén. Entonces quiero que en el libro de Romanos 12, lo tienes a la mano allí, vamos a leerlo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo te dejo con ese versículo para que tú puedas examinarlo, para que tú puedas digerirlo, para que puedas meditarlo. Somos nación santa. Fuimos apartados del mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y como iglesia siempre debemos marcar la diferencia. Como iglesia siempre deben estar nuestros principios doctrinales, morales y espirituales firmes, sin dudar. Y si haya habido alguna persona, algún miembro de la iglesia que haya fallado, que haya dicho, quiero ponerme a cuenta con el Señor, pues este es el día, esta es la hora. Ponte a cuenta con el Señor. Y a los demás, la iglesia, el Señor le dice, a los demás que están en Tiatira y que están haciendo las cosas bien, yo no les impondré otra carga. Retén lo que tienes. Le dice el Señor, retén lo que tienes. ¿Y qué tenía ese pueblo aparte? Ese pueblo que no se había contaminado con la inmoralidad. ¿Qué tenía? Retén lo que tienes. ¿Qué tienes tú? Retén tu santidad. Retén la esperanza, retén la fe, retén la confianza en el Hijo del Señor, retén el fruto del Espíritu Santo, abraza al Espíritu Santo, retén la comunión con el Espíritu Santo, retén la vida, aférrate a la vida, aférrate al conocimiento de Cristo, aférrate a esta palabra, aférrate que esta es la palabra que nos trae luz en tiempos de tiniebla, esta es la palabra que nos trae fortaleza cuando nos sentimos débiles, esta es la palabra que nos
hace que podamos crecer en el conocimiento del Señor. Esta es la palabra que hace que podamos dar el fruto que el Señor quiere que demos como iglesia. Afírmate en esta palabra, iglesia, afírmate. Hacemos bien en recibir los consejos que ellas nos dan, hacemos bien en recibir las exhortaciones. El apóstol Pedro, como lo leímos, el apóstol Juan, el mismo Señor, el apóstol Pablo, alertaban a la iglesia de los peligros que enfrentarían en los últimos tiempos. Pero si nosotros estamos conscientes de ello, tendremos el discernimiento para saber cuando algo viene de Dios, cuando una enseñanza viene de Dios y cuando no. Tengamos el discernimiento despierto, iglesia, que nuestra visión esté completa y perfecta. En el nombre de Jesús, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que haya ministrado en el área que la necesite. Y que sea el Señor añadiendo bendición y paz a tu vida. Un saludo, quiero tomarme estos segunditos para enviar un saludo y un abrazo fortísimo, fortísimo a la iglesia en Venezuela. Iglesia, les amo, mi familia les ama, que el Ministerio Cristiano de Padre España les ama, les extraña y constantemente permanecemos orando por ustedes. Están presentes en cada momento. Les enviamos un fuerte abrazo en el nombre de Jesús.